Personas en la sala de estudio. Entonces, damos inicio a nuestra lectura de hoy. Empiezo por darles la bienvenida a esta última sesión de las lecturas en nombre del grupo de lecturas integrado por Sebastián Amador y Marcela Ospina desde Cartagena y por Felipe Bedoya y yo misma desde Medellín. Como está anunciado pues en el afiche, hoy contaremos con la presencia de Memo Ángel para esta última sesión conclusiva. Sin embargo, pues no hemos tenido noticias de él, esperamos si de pronto es que ha tenido algún inconveniente. En todo caso, en la medida que avancemos, si alcanza a llegar, será muy rico contar con su presencia y sus aportes. En caso de que no, pues de todas maneras estaremos conversando con ustedes y será muy grato contar con todas sus apreciaciones a partir de lo que vamos a presentarles, que es el resultado de una investigación que empezamos desde el 10 de abril, ya llevamos 10 sesiones comentando, tratando de pensar esto que nos toca a la mayoría de los colombianos y es todo lo que acontece alrededor del proceso de paz. Para nosotros fue un abrir de orejas, como ocurre desde la perspectiva psicoanalítica, ese momento donde se anunciaba que las víctimas en el proceso de paz pedían, reclamaban que hubiera un cambio en la denominación de retención que circulaba en el proceso de paz. Ellos querían que se nombrara lo que era retención con el verdadero nombre que ellos decían, que es el nombre de secuestro. Esa demanda de un cambio de palabra, de un cambio de significante, abre para nosotros las orejas, los oídos, la atención y nos convoca a esta pequeña investigación acerca de esa pregunta, de este tema, que es cómo leer el proceso de paz en Colombia a partir de una perspectiva psicoanalítica y desde esa perspectiva psicoanalítica, entonces apoyarnos, partir de lo que la literatura nos enseña, como es siempre el caso en psicoanálisis. Y se nos ocurría que la obra más pertinente para ello podrían ser las Euménides de Esquilo, puesto que de lo que se trata, de lo que hay cierto malestar, cierta incomodidad en todos los colombianos respecto a ese proceso de paz, es no solamente conseguir la paz, sino que haya justicia, ¿cierto? Que no se quede ningún crimen por pagar, ningún crimen por sancionar, como debe ser, tal como lo podía indicar ese significante de secuestro, que es fuerte, contundente respecto al de retención. Comenzamos entonces esta investigación invitando a algunos participantes de ese proceso de paz, a Lucía de la Comisión de la Verdad, a una de las coordinadoras de la JEP, a Memo y a otros abogados y un psicoanalista de la ANEL que nos hablaban de las paradojas de la justicia en Colombia, porque este proceso de paz es un momento, pero la justicia en Colombia, como en muchas partes del mundo, muestra paradojas y queríamos poner de relieve esas paradojas que nos invitan a pensar. Hemos alcanzado, eso fue como un instante de ver antes de junio, y después empezamos con el tiempo para comprender, es decir, ya apoyándonos en los conceptos psicoanalíticos, muy especialmente el concepto de superyo, en la medida en que pensamos que las erinias
en la tragedia de Esquilo son una representación del superyo, sin lugar a dudas, y del superyo, y en ese sentido, como voces superyoicas, empezamos a apoyarnos en esos conceptos de superyo, de voce, y obviamente de significante, que es lo que se pone en juego en un proceso de justicia, ¿cierto? El final, un juicio, va a implicar un significante, un veredicto, ¿cierto? Tal como se trata en la obra de Esquilo, donde ustedes saben, se trata del proceso del juicio a Orestes, para definir si era culpable o no. Incluso en la sesión del mes pasado habíamos quedado justamente ahí, si en el veredicto que se iba a dictar sobre su inocencia o su culpabilidad. Como no alcanzábamos pues a escuchar toda esa... la lectura de esa última parte, se los enviamos pues por mail y los invitamos a que escucharan el audio si les era posible antes de esta conversación de hoy. Entonces, nos damos cuenta, si continuamos la historia, que obviamente Orestes sale absuelto, y hay paz en su alma, ¿sí? Hay paz en su alma, y ese veredicto que lo calma a él de alguna manera va a implicar en las Erinias una serie de protestas y de reclamo de justicia. Por eso habíamos querido invitar a Memo, porque en las ocasiones pasadas donde él nos había acompañado, nos había dado esta frase de Baruch Spinoza, que nos quedó sonando y que la consideramos como un buen epígrafe para lo que vamos a plantear y a conversar hoy. Dice Baruch Spinoza que la paz no es la ausencia de guerra, sino la sed insaciable de justicia. Y es lo que vemos en el caso, ¿cierto? En Orestes hay paz, pero ellas siguen reclamando justicia. Leer una obra desde la perspectiva psicoanalítica implica también asumir a los personajes en el registro del sujeto, en el registro de la subjetividad y del deseo que acompaña esa subjetividad, y de su reverso, porque el reverso de todo deseo es el goce. Entonces, en esa dimensión de goce, que es de alguna manera, desde la perspectiva de Lacan, el superyo es un imperativo de goce, ¿cierto? Goza es el único imperativo del superyo desde su tono imperativo, cruel, absoluto, sin ninguna posibilidad de dialéctica, ¿cierto? En ese grito violento, agresivo, que reclama a gritos justicia. En ese sentido, el psicoanálisis nos enseña también a ver a los personajes como sujetos divididos. Entonces podemos pensar que los protagonistas son Orestes y las Erinias en esta última trilogía, porque hay que pensar que la trilogía es la Orestiada. Tiene un primer momento que es Agamenón, el asesinato de Agamenón por parte de Clitemnestra, en confabulación con Egisto, su amante, y la segunda parte, que es las Coéforas, donde Electra reconoce a su hermano Orestes, le revela quién mata al padre, y entonces Orestes, que había jurado a vengar la muerte de su padre, pues se ve obligado a matar a su madre. Y vienen las Erinias, las Euménides, perdón, que es la tercera, la que estamos viendo, donde ya la culpa de las voces superyoicas, la culpa va tras él a hacerlo pagar. Entonces, podemos pensar que Orestes y las Erinias forman un solo personaje, de la misma manera que nosotros
nuestra parte subjetiva, aquella, entendemos por sujeto, aquel que puede hablar, que puede acceder a la palabra y situarse en la palabra. Nosotros estamos divididos entre nuestra palabra y nuestras voces superyoicas. Entonces, de esa misma manera, Orestes representa el sujeto y las erinias las voces del superyo. De la misma manera, por eso la trilogía se llama La Orestiada, el sujeto es Orestes, sin lugar a dudas, pero es un sujeto que no está, que no es único, que no es individual, sino que debe compartir su palabra con esas voces que lo invaden desde fuera, que son las voces del superyo. Entonces, pensando desde Lacan esta concepción del superyo como imperativo de goce, es decir, como en una banda de Moebius, ¿cierto? Su reverso, el reverso del superyo es el goce, asumimos entonces esta dimensión o lo que representan las erinias. Y efectivamente para nosotros ha sido una revelación y una sorpresa darnos cuenta que son ellas. Desde el principio de la obra, ellas se nos presentan como voces y sombras. Jamás tienen una figura determinada, solo en el último momento de la obra. Mientras tanto son puras voces y sombras. También ya desde el punto de vista psicoanalítico también nos damos cuenta que no solamente el sujeto se transforma, es decir, puede lograr acceder a su propia palabra y situarse en su propia palabra en el nivel de la enunciación, diríamos, sino que también hay posibles transformaciones en el superyo, en la vida de un ser humano. Pasamos desde las voces reales, superyoicas, que reclaman la justicia en tanto venganza, en el caso de la obra, pero también en la vida de cada ser humano, hacia un superyo simbólico. Y ese superyo simbólico, lo vimos hace 2 o 3 sesiones, implicaba una transformación, y esa transformación necesitaba la institución de un tribunal interior. Eso lo pueden ver, nosotros tenemos en el YouTube de la sede grabadas las sesiones, la pueden ver en la sesión de septiembre, donde lo vimos a partir justamente de un cuento que se llama Espumas y nada más, de Hernando Telles. Desde una perspectiva psicoanalítica nos dábamos cuenta cómo el tribunal exterior que se veía en la obra, que es instituido por Atenea, tiene su correspondiente en el tribunal interior que se instituye o que nos muestra el caso del ejemplo, ¿cierto? Donde un mismo sujeto se ve prisionero entre decidir ser un criminal o ser un justiciero, ¿cierto? O ser simplemente un barbero, ¿cierto? En ese sentido, el cuento es muy bello y muy ilustrativo. Con esto también nos queda claro que decimos tribunal exterior o interior. Podríamos utilizar una expresión propuesta por Lacan, un tribunal éxtimo, en la medida en que es desde afuera que van a instituirse esas voces de adentro de nosotros y que nos van a hacer siempre en esa perspectiva, en esa lucha o en ese conflicto interior entre si lo hago o no lo hago, si es correcto o no es correcto, si está bien hecho o está mal hecho, si lo hago o no. Siempre es nuestras indecisiones frente a muchos actos que podemos hacer o a muchas palabras que podamos decir. Entonces, para Freud, para Lacan, lo que ocurre en la psicología colectiva es exactamente lo mismo que ocurre en la psicología individual respecto a los tribunales. Entonces, en ese sentido, lo que estamos leyendo, toda la obra, nos va a mostrar entonces esa transformación del superyo, pero también una cosa que hay que tener en cuenta, y es que no podemos suprimir las voces superyoicas, constituyen, hacen parte de nuestro ser. La cuestión es qué hacer con ellas,
porque no pueden desaparecer. Desaparecerlas, callarlas, tendrían un efecto absolutamente nefasto, o desaparecerlas, callarlas, forcluirlas, porque ellas no se pueden reprimir. Como son voces, es imposible la represión de su represión. Ellas están ahí presentes, alternan, coexisten con la dimensión subjetiva de un ser humano. Entonces, ¿qué hacer con ellas? Y eso es lo que motiva nuestra pregunta para hoy. ¿Cómo coexisten las dos justicias? La de las erinias, ojo por ojo, diente por diente, y la de un tribunal en un proceso de paz. Y estoy de acuerdo con la frase de Spinoza, ¿cierto? La justicia, la paz como un estado de exigencia de justicia, permanente de justicia. Que hay una respuesta, que hay una posibilidad de acercamiento a esa respuesta, nos la da el cambio del título. O sea, ellas durante la obra se llaman Erinias, pero el título de la obra es Euménides. Y ese cambio de nombre, ese cambio de signo va a tener también algo que decir. Así pues, para el programa de hoy les proponemos lo siguiente. Primero, vamos a hablar de la transformación de las erinias en las euménides, ¿cierto? La transformación de ellas desde tres registros, desde tres puntos de vista. Segundo, le daremos la palabra a Felipe Bedoya, que nos va a hablar sobre el proceso de paz en Colombia, cómo está en este momento y cómo se presenta la sed de justicia en este momento. Bueno, aquí sería la intervención de Memo, si alcanza a llegar. Si no, pues avanzamos hacia el cuarto punto, que es desde Lacan hacia Freud, donde Freud va a hacer una conclusión también muy bella sobre esas dos dimensiones del superyo, el superyo real, absoluto y representado por las erinias, y el superyo simbólico representado por un tribunal o por una vuelta que ocurre en las erinias cuando pasan a llamarse Euménides. Y por último, pues la conversación con ustedes. De todas maneras, mientras intervenimos, pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas, comentarios, no se inhiban de hacer cualquier intervención, y ya después miraremos en la conversación para tratar pues de concluir contestando a esta pregunta: ¿cómo es posible que coexistan las dos justicias, tanto en nosotros como en un proceso de paz? Vamos a empezar primero, la transformación de las euménides. Entonces, vamos a pensarlo desde lo que el texto nos ofrece. Partimos de lo que el texto nos ofrece, y es en primer lugar la voz. Entonces hay una transformación de la voz, de ese real, a través de la obra. En segundo lugar, la forma como hay un cambio en la palabra, es decir, ya en la función simbólica. Y por último, en los nombres. Esos índices, entendemos con Lacan los nombres como índices de la existencia de algo, signos de la existencia de algo que además determina su ser. Entonces ahí vemos erinias, euménides. Empiezo entonces, bueno, vamos a determinar siempre estos momentos de esa transformación como en un psicoanálisis, sin lugar a dudas. Hay un antes, un durante y un después de un análisis. En este caso suponemos que aquí la analista, la función del analista la cumple Atenea, sin lugar a dudas. Entonces hay un antes, un durante y un después de Atenea. Es decir, de pasar por ese momento de Atenea, que es el momento del juicio a Orestes. Bueno, empiezo yo con la voz, la transformación de la voz. Recuerdo simplemente que desde Lacan la concebimos topológicamente. Él va a tomar esa base desde la lingüística, pero le va a dar una dimensión absolutamente increíble, ¿cierto? Y efectiva desde la misma clínica. Entonces, la voz se concibe en psicoanálisis topológicamente. Es lo que va de una boca a una oreja. Esta
imagen nos acompañó en el momento en que la trabajamos, en que trabajamos la voz en julio, me da la impresión. Esa naturaleza topológica de la voz, Lacan subraya también su disimetría. ¿Por qué disimetría? Porque para que el uno escuche, el otro se tiene que quedar callado, ¿cierto? No puede ser simétrica. Simétrica sería que las dos bocas hablaran, eso es imposible, o que los dos oídos, o que las dos bocas se silenciaran. Entonces, nuevamente, para dar esa idea de esa relación topológica, estas imágenes, y entonces en la obra, ¿dónde está esa relación topológica en la obra? Esa pareja o partner superyoico que podemos encontrar en la obra. Sin lugar a dudas, entonces está en la boca que grita inicialmente, que es la de Clitemnestra, la sombra, el fantasma de Clitemnestra, ¿cierto? Que despierta desde el principio de la obra, antes de Atenea, despierta a las erinias de Orestes, ¿cierto? Que le gritan, que lo amenazan y lo persiguen, según les ha dicho Clitemnestra, según las despierta y les da la orden de que lo persigan hasta que pague su crimen. Del lado de la oreja está, de la escucha, está Orestes, que aterrorizado responde a estos gritos horrorosos de las erinias y aterrorizado y con miedo huye en silencio, escucha en silencio. Esta imagen pues, que nos ha acompañado en los afiches es muy viciente, fíjense, ellas abren la boca, él trata de taparse los oídos porque no las quiere escuchar más. Lo que le señalan es el asesinato de Clitemnestra aquí a la izquierda y son pues las furias vengadoras. Sin embargo, la obra nos presenta una tercera voz. Frente a este partener superyoico hay una tercera voz que es la de, digamos así, va de uno al otro, que es la pitia. La pitia es con la que se abre la obra y es la pitonisa o la pitonisa del oráculo de Delfos, que está a cargo de Apolo. Ella, dice la mitología, la Pitia, es la voz de Apolo, ¿cierto? Y esa voz de Apolo nosotros la encontramos que está apoyando a Orestes que en ese momento, aquí no hay sujeto, o sea, aquí no hay sujeto, simplemente es es un sujeto pasivo que escucha, que está aturdido por esas amenazas, por esas culpas de las furias, pero no hay sujeto. Eh, el único sujeto que hay es la voz de Apolo que le dice que tranquilo, que él hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y Orestes se apoya en él. Y finalmente Apolo va a remitirlo a Atenea, que vaya al santuario de Atenea, y en ese sentido lo subrayamos con rojo porque van a cumplir esa tercera voz una función simbólica, ¿cierto? Entre los gritos de la una, el silencio y el horror del otro, vienen ellos que tienen el don de la palabra. Entonces, antes de Atenea, ¿qué tenemos? Los gritos de las erinias, el tono de gritos, casi ni se entienden. Al principio gruñen, gritan, no se entiende muchas veces. En general, las amenazas contra Apolo, contra Orestes, pero en esos gritos son ilegibles. Y llegan donde Atenea. ¿Qué hace Atenea? Atenea, este es la primera intervención en la que ella interpreta el grito como un llamado. Es decir, no las manda a callar, pero tampoco les dice que sigan gritando. No, interpreta, ahí se sitúa como un analista, ¿cierto? Interpreta el grito como un llamado. Y al interpretarlo como un llamado a ella, ¿cierto? Porque ella dice que escucho gritos, es un llamado y hace preguntas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué han venido? Entonces, a la hora ella escucha, ¿cierto? A los gritos proferidos va a venir un cambio de tono, que es el tono de la pregunta. Y eso cambia el tono de ellas. ¿Por qué? Porque, y ahí viene el primer cambio, la primera intervención y el primer cambio, porque
pasan ellas desde los tonos exclamativos y de los gritos, que es todo entre signos de admiración, entre exclamaciones y signos de admiración, va a cambiar a un tono enunciativo, el tono de las respuestas. ¿Quiénes son ustedes? Somos las hijas de noche. Bueno, eso ya cambió el tono de grito y de demanda y de amenaza a el tono de respuesta. Fíjense que ahí no importa qué dicen, lo que importa es el tono con el que les pregunta tenía. Y esto lo aprendimos de la orientación de Lacan en el seminario 5, en esa sesión donde hablamos del superyo real como de la voz, donde él decía cómo los antiguos entonces, cuando iban a luchar con sus enemigos, iban al templo de los dioses de esos enemigos y les hablaban en el tono que querían que esos dioses les contestaran, o sea, de manera amable, de manera tranquila. Eso es asombroso, ya para nosotros eso no funciona, pero en el registro de la literatura es absolutamente válido y obviamente también en el tratamiento, en el consultorio de las voces superyoicas. Es el primer cambio. Ahí, en ese punto, cuando ellas ya están dando respuestas, ellas también empiezan a preguntar algunas cosas a Orestes. Viene un impasse porque Atenea debe dirimir entre Orestes y las Eriñas. Ella no puede hacerlo y entonces propone la institución de un tribunal y que se someta Orestes a un juicio. Ese punto ya va a implicar un anudamiento entre la voz y las palabras. Entonces le voy a ceder ahí la palabra a Sebastián, que nos va a hablar de esa intervención simbólica y de los cambios en las palabras. Entonces dejo de Sí, adelante, Sebastián. ahora mismo les voy a compartir mi pantalla con la presentación Uh-huh. y vamos a estar hablando efectivamente acerca del cambio de las líneas desde los cambios en sus significantes, los que van enunciando. Por ende vamos a estar hablando también del cambio en Orestes, pero ya vamos a ver cómo eso se vuelve más aparente. Entonces empezamos. Leyendo el registro simbólico, se supone que veremos evolucionar al lado de las erinias y Orestes tres significantes que han sido identificados en el texto. Los pueden ver en la pantalla. Serían justicia, persuasión y voto. Todo el proceso que transcurre como en torno a estas tres parábolas lo hace o en medio o después del juicio en el que se está determinando el juicio de Orestes, el destino de Orestes. Si va a ser eximido, si va a ser condenado. Ya nos dieron el contexto apropiado acerca de ello igual. Y leeremos primero lo que dicen las erinias al comienzo de este juicio, para que quede más claro la progresión o el proceso que se está llevando a cabo dentro de él. Ellas dicen mucho antes del tribunal, mucho antes, condenando aleatoriamente, como lo tienden a hacer, como en su lamento constante. Ellas dicen, Sebas, entonces, dame un segundo. ¿sí? Sebas, no estás presentando. Lo estoy O sea, presentando. ¿ya empezaste a presentar o no? Sí. Ah, no aparece. No aparece la presentación. Yo ya dejé de presentar. De Volvé otra pronto vez a ver qué pasa. Sí. puede apagar la Sí, cámara de pronto y prender la presentación. Puede ser que ayude. Ok. veamos. Deja de presentar y volverla a plantear. A ver qué pasa. ¿Se ve así? Nada. O si querés, me envías en un instantico el PowerPoint y lo abrimos. Sí, porque es muy bonita la presentación y vale la pena apoyar lo que estás diciendo. Si Sí, querés, raro que no se vea, yo te lo comparto. sí. Ahí nos disculpan estos pequeños detalles, pero bueno, la conexión desde Cartagena no es tan sencilla. Teníamos que llegue aquí y entonces la compartimos. Incluso vamos a
Más adelantico vamos también a hacer la presentación del video. La exposición de Marcela será a partir de un video, justamente por estas dificultades de conexión que pueden presentarse. Y la de Felipe también, pero bueno, él porque no puede estar. Sí, Sebas, me la enviaste, el PowerPoint. Sí, te lo estoy enviando, sería por precio en específico. Ujú. Porque es bien interesante este anudamiento entre la voz y la palabra. A veces uno dice, bueno, pero en psicoanálisis eso cómo se come, cómo se atrapa, ¿cierto? Y resulta que la obra nos presenta, o sea, nosotros nos asombrábamos del carácter clínico que tiene la obra, ¿cierto? Pero ese carácter clínico coincide con el registro humano que el autor logra, del cual el autor logra testimoniar en la obra. Entonces, es muy bello, por eso de las cosas bonitas que dicen Freud y Lacan, ¿cierto? La literatura nos enseña, y en este caso de lo que nos asombramos es que nos enseña no solamente cómo se da lo del tratamiento de las voces, sino también la manera como esas voces se anudan con algunos significantes, con algunas palabras, y van a permitir que haya un nuevo movimiento en términos de las voces. Bueno, Y está entonces, compartido, sí. ¿lo compartiste conmigo? Sí, debe No, estar en tu correo. no me ha llegado. Vamos a ver que ya, ahora que sí. Listo. Sí, le voy recapitulando mientras ella presenta Sí, la sí, por pantalla. favor, eso. Esencialmente, lo que se identifican son tres significantes: justicia, persuasión y voto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo van cambiando, cómo las líneas los van primero escuchando y después repitiendo de diferentes maneras, perdiendo y adquiriendo una letra capital, por ejemplo. Y como ellos van cambiando lo que representan. Luego al final, como modo de conclusión, los vamos a anudar en un nuevo Romeo para localizarlos dentro de los tres registros. Y se supone que así, siguiendo el registro simbólico significante, veremos no solamente el cambio en las erinias y el dorestes en el registro simbólico, sino también en el real, que después Ana Victoria nos explicará más a detalle. Si Ujú. tiene la presentación. Pero mira, sí, solo que no logro, vamos a ver si logro otra vez compartir pantalla, pero no me aparece en la pantalla compartir. Veremos si aquí. Ahí sí, ¿lo ven? Sí, vemos tu pantalla. Ahí sí. Perfecto. Me decís, La hunde tres veces para adelante. los significantes. Ujú. De ti, ahí era, volví a empezar si querés hacer. Ujú. Sí, ahí pueden ver en la pantalla los tres significantes: justicia, persuasión y voto. Ahora iremos ese es a justicia, que es en el próximo círculo, por favor. Ujú. Ellas mencionan esto de justicia antes del tribunal, mucho antes estaba diciendo, cuando están condenando en su lamento. Y les cito, lo pueden ver en la pantalla, dice: entonces, hundido en el centro del remolino irresistible, llama en su ayuda a quienes no lo oyen, y la deidad se ríe de este hombre. Asumimos que es un criminal del que está hablando, pero es indeterminado. Fogoso, al ver al desdichado que nunca lo hubiera presumido, en plena desgracia irremediable, sin superar la cresta de la ola y que, tras estrellar contra la escollera de justicia, la dicha que a lo largo de su vida antes disfrutó, muere en la oscuridad sin que nadie lo oyó. Aquí el primer significante, justicia, lo pueden ver en negro, es introducido como concorde a lo que sabemos de las erinias, porque su justicia es de la violenta, es de la total, ojo por ojo, diente por diente. Están hablando acerca de alguien que se ahoga aquí.
Pero más importante es que su justicia en este fragmento lleva una J capital de la que estaba hablando. Esto es porque con la palabra justicia se está evocando o se está haciendo alusión a la diosa que representa el concepto, Temis, que se evoca varias veces a lo temprano del tribunal, cuando las erinias todavía se están quejando, cuando no han entrado en conversación con Atenea, cuando reclaman la palabra literalmente a gritos, justicia. En este otro diálogo hacen lo mismo, grita el coro, de él saldrá una lepra que lo dejará sin hojas y sin hijos. Justicia, justicia. Es lo que estaba mencionando Ana Victoria antes. Mencionan mucho en término las erinias cuando están lamentándose en cuanto a la decisión de Atenea en el tribunal de absolver a Orestes del crimen, cuando decía absolverlo. Y es que esta palabra se vuelve un recordatorio constante después de que el resultado del juicio sale a la luz, porque en su llanto las erinias no paran de repetir la palabra. La reclaman, como di, justicia, amenazan con ella, hasta que Atenea eventualmente les comienza a hablar. Y Atenea el primero les ofrece cosas, les ofrece templos, honor, fama entre los griegos, sacrificios, cosas así. Pero ellas no le responden, ellas no entran en conversación con ella cuando le está ofreciendo cosas y se quedan en su queja en cuanto a la justicia, a veces repitiendo estrofas de texto completas. Y esto es solamente en su lamento, hasta que Atenea introduce el segundo significante, la persuasión, y lo logra anudar con el primero, justicia. Por favor, la segunda slide. Y ya empezando a intervenir en las erinias, lográndolas hacerlas hablar, cuando se introduce la segunda palabra. Dice que, si para ti, hablándoles a las erinias, significa algo la santa majestad de persuasión, si mi lengua te calma y te hechiza, puedes quedarte aquí. Pero, si no quieres quedarte, no podrás descargar con justicia contra esta ciudad tu cólera o tu rencor o algún daño para su pueblo, porque tú puedes por siempre recibir honores con toda justicia como partícipe de esta tierra. La santa majestad de persuasión, dice Atenea, con P mayúscula otra vez, invocando esta vez a otra diosa que representa lo mismo, Peito, una acompañante de Afrodita que encarna el cortejo específicamente. Esto es lo que dice ahí de hechizar con la palabra, el cortejo. Entonces, persuasión, la diosa y el significante. Así se logra dudar con justicia a través de la metonimia, porque justicia es otra diosa y otro significante. Y este pasaje de la persuasión nos presenta a Atenea devolviéndole a las erinias la palabra que repiten justicia, como si fuera clínica de verdad, al presentarles un ultimátum. Si no están del lado de mi persuasión, no pueden tener esta justicia que reclaman, lo que les estoy diciendo. Si no quieres quedarte, no podrás descargar con justicia contra esta ciudad tu cólera, porque tú puedes por siempre recibir honores con toda justicia, etc. Y finalmente las erinias, tras toda esa queja, tras todo ese llanto, esas amenazas, le responden, derrotadas casi, pero no tanto derrotadas, ya veremos. Dicen, soberana Atenea, ¿qué sede dices que puedo tener? Y es a partir de este punto que cambia su diálogo a algo semejando más a una conversación. También son a la vez convencidas de aceptar el tribunal de Orestes. Tiene un cambio súbito a partir de esta palabra persuasión, pero también hay una última manera de captar ese cambio, ese pase. Botón específico. Si puedes pasar a la próxima slide. La palabra es anteriormente utilizada en medio del juicio para referirse a los votos del jurado, cuando el jurado está votando a favor o en contra de Orestes, quienes precisamente votaron este jurado para condenarlo, eximirlo. Atenea lo menciona, por ejemplo, antes de dictar la sentencia de Orestes. Aquí, allá arriba dice, me ha alargado en esta exhortación a los ciudadanos para el futuro, pero ahora debéis poneros en pie, tomar el voto y dictar sentencia, respetuosos con el juramento, dicho está todo. Después Apolo y Corifeo, además de los otros personajes del texto, mencionan la palabra menudo voto, pero no es hasta el final del juicio, de todo el texto, cuando las erinias terminan usando la palabra. Nunca la dicen al comienzo y la mencionan solamente para concluir de esta manera, como pueden ver allá abajo. Dice, explico mi voto, que los bochornos que marchitan los brotes de las plantas jamás atraviesen las fronteras de esta región, ni en ellas se deslice la funesta plaga que arruina los frutos. Así ellas bendicen a la ciudad en vez de amenazarla, ya persuadidas, y se apropian del mismo voto que dictó Atenea,
si puedes ir pasar a la próxima slide, explicando su voto renovado tras su encuentro con algo así como un diálogo de paz con Atenea. Terminan resolviendo su problema de voz y van avanzando a través de los significantes. Ya explicaba los tres, justicia, persuasión y voto. Aquí los pueden ver en un nudo Borromeo. Y se colocan de la siguiente manera por una razón específica. Justicia es tan real como mencioné al comienzo. Es lo que están demandando, es una justicia total, violenta, muy del lado de lo real. Persuasión estaría en lo simbólico porque es ese significante que viene a intervenir en lo real, que viene a intervenir en su tono de voz, que lo cambie. Por ello que es tan simbólico. Ya después voto está en imaginario, aunque esto viene con una pequeña aclaración. Voto está en imaginario porque de lo que están hablando es un futuro para Atenas imaginario, simplemente fantástico. Lo aclaman, dicen que vendrá un buen futuro, y una imagen. Entonces voto está en imaginario. Sin embargo, voto también tiene algo de simbólico en ello y es por ello que el nudo Borromeo no encaja las palabras en un círculo, sino que todos se tocan. Voto tiene algo de simbólico porque al final del día lo que ellas están expresando es un deseo. Y justicia, por ejemplo, tiene algo de simbólico también, porque después de ser atravesado por la persuasión, eh, después de ser anudado con la persuasión, logra perder esa J capital y volverse algo más realista. Se le da la Justicia con vuelta en la minúscula, banda. la justicia con minúscula, ¿cierto? La La del justicia con tribunal. minúsculas. Ujú. Y claro, dentro de todos estos círculos, justicia, persuasión y voto, estaría en la mitad el obetua, que sería la voz. La voz es todo lo que se está tratando en este texto y es lo que vemos como avanzar, progresar en realidad, a través de que Atenea va interviniendo con preguntas con las erinias y ellas van entendiéndose. Ana Victoria nos va a hablar más acerca de la voz en específico para que veamos por qué es que está colocada en la mitad y cómo es que fue tratada literalmente a través del texto. Entonces le cedo la Exacto. palabra. De pronto, Seba, quería como que de pronto nos devolviéramos a la anterior diapositiva tuya para mostrar bien cómo se da esta imagen que ella plantea en el voto. Si quieres volver a leer ese voto y que lo veamos ya, lo escuchemos desde el punto de vista de la imagen que ella dibuja de lo que sería Atenas. Explico mi Claro, voto. porque ya ahí se explicó mi voto y declara un deseo, pero a la vez Ujú, plantea una imagen primordialmente, ya dice que los bochornos que marchitan los brotes de las plantas jamás atraviesen las fronteras de esta región, ni en ella se deslice la funesta plaga que arruina los frutos, prometen gloria, un buen futuro, ujú. pero una imagen. Muy bien. Y quería plantear un poco, no pensábamos que nos diera tiempo, pero de pronto un detallito y es cómo esta palabra voto, que estaba lejos del vocabulario de ellas desde el principio, ellas la atrapan, la aprenden de Atenea, de la estancia donde Atenea, porque es que en su ojo por ojo, diente por diente no había ni la posibilidad de la palabra voto por ningún lado. Para ellas lo que había era juramento, o sea, habían jurado que aquel que cometía un crimen de sangre debía pagarlo con su propia vida, ¿cierto? O hasta el tormento más impresionante, incluso con la misma locura. Entonces ellas empiezan es con la palabra juramento, juramento. Y es muy paradójico porque la intervención de Orestes, que es el sujeto, quienes tengan la ocasión de escuchar el video o lo escucharon se dan cuenta que Orestes es el único que va a plantear, después de que es absuelto, va a hacer un pequeño discurso donde él toma posesión como rey de Argos, ¿cierto? Como sucesor de su padre. Y lo más singular es que para que se den cuenta cómo si un personaje está dividido en dos y que ellas hacen parte de Orestes y Orestes de ellas,
como partener, ¿cierto? Como sujeto dividido en la obra, él termina diciendo en ese discurso, proclama su juramento de adhesión a la ciudad de Atenas. Él se apropia de la palabra juramento y ellas de la palabra voto, en una hermosísima banda de Moebius, y que nos muestra pues cómo son las lógicas de los significantes en el nivel subjetivo. Voy entonces a dejar de presentar aquí y retomar, porque entonces, como les decía, habíamos quedado hasta el momento de antes del juicio, habíamos quedado en la voz, como la transformación de la voz en el orden de cambiar de gritos a respuestas y a su correlato simbólico, que son las preguntas. Esta intervención simbólica, ¿cierto? Como ellas, digamos así, él es absuelto y no logran lo que quieren, entonces fue necesaria esta intervención simbólica, ese ultimátum simbólico que Atenea les propone. Están del lado de persuasión, del lado de la palabra, asumen la palabra o no, ¿sí? Tal como lo explicó Sebas. Y cuando ellas optan por hacerse del lado de la palabra y de persuasión, hay el segundo cambio, un segundo cambio que es definitivo en el orden de la voz, del tono de reclamo, del tono de amenaza, de grito y de lamento, que ustedes, los que pudieron escuchar el audio, se dieron cuenta que ellas repiten, o sea, es tan impresionante el asunto, como están ellas tomadas por esa voz de venganza, que se repiten las estrofas, o sea, ellas protestan, rechazan, amenazan. Atenea llega con su voz tranquila, con su tono tranquilo, a ofrecerles a explicarles que es que no han sido vencidas, que no se trata de eso, y que ellas van a tener un lugar en la ciudad. Nada, ahora son ellas las sordas, ellas se tapan los oídos como si no escucharan, ¿sí? Como si no escucharan escuchando, y repiten otra vez, después de que Atenea interviene y les ofrece esto, ellas vuelven con su reclamo, amenaza, lamento, etc. Y vuelve otra vez Atenea y les ofrece otra cosa. El discurso de Atenea varía, cambia, les hace ver cosas. Ellas no escuchan y siguen protestando y vuelven a repetir la protesta hasta el ultimátum simbólico. Y después de ese ultimátum simbólico, yo lo llamo así, ¿cierto? ¿Quieren la palabra o no? O sea, van a ser escuchadas, van a tener un lugar aquí, y ellas deciden que sí. Entonces esos tonos cambian a la canción, que es la pregunta que subrayaba Sebastián en su presentación. ¿Qué quieres que digan mi canción a favor de esta ciudad? ¿Cierto? Ya el tono, porque seguimos la voz, no los contenidos, el tono va a cambiar de la monotonía del reclamo, de la repetición del lamento, de la amenaza y el grito, de la rabia que sostiene esas repeticiones, a la melodía de la canción. Entonces ven ustedes aquí, de lo real a lo simbólico, a partir de esas intervenciones. Y cuando ya empiezan su voz comienza a hacer melodía, a hacer canción a favor de Atenas, entonces viene el cambio de nombre. Y ahí entonces le cedo la palabra a Marcela, pero la vamos a... En video. En el video, sí, vamos Sí. a poner el video de Marcela porque es mejor. Se supone que descarguen descargas. Un segundito. Vamos a ver cómo. Uy. No, me disculpen un instante. Yo sé que lo descargué aquí. Puedes decir si quieres, Marcela. Aquí está. Les voy contando. Sí, sí. Yo hice fue el seguimiento del cambio de nombre
desde las erinias hasta las euménides, ¿cierto? Entonces fui siguiendo cómo la van nombrando a ella, los diferentes personajes de la obra y cómo se van nombrando ellas mismas, para dar cuenta también como de un cambio, ¿cierto? Eso. Listo. Se molestó. ¿Sí se ve bien? ¿Se escucha bien? Ok. Se ve bien. Que pude Y captar sí, acerca del cambio de nombre de las erinias a las euménides durante la obra, y lo que pude captar acerca del cambio de nombre de las erinias a las euménides durante la obra, haciendo la claridad de que si bien hay un cambio de nombre a su contrario, pues esto no implica la desaparición de los otros, sino que más bien pasan a uno y otro lado de la banda de Moebius. Dividimos este seguimiento de los nombres en tres partes: antes de la intervención de Atenea, durante la intervención de Atenea y después de la intervención de Atenea, tal como se podría transmitir un caso clínico, o sea, con un antes, un durante y un después del análisis, y teniendo en cuenta de que es Orestes, pues el sujeto del análisis, y sus voces superyoicas las que están en tratamiento. Ahora, señalé en negrilla los nombres en el texto de la obra, se los voy a ir leyendo y solo en algunos leeré aspectos que nos parecieron importantes porque nos amplían pues algo como de la forma en que son llamadas las erinias por los diferentes personajes, pero además también por ellas mismas. Entonces tenemos que al inicio de la obra y antes de la intervención de Atenea, la Pitia las llama grupo de mujeres. Apolo les dice furias, despreciables vírgenes, viejas niñas antiguas. Ahora volvemos a este niñas. Y la sombra de Clitemnestra les dice gente dormida, deidades debajo la tierra. En la antiestrofa, que son ellas mismas, se dicen viejas deidades. Apolo las llama rebaño sin pastor, hato de esa calaña. Luego en el estribillo ellas se llaman erinias, en tanto que hablan de su canción, ¿sí? Y su canción pues es el himno de las erinias. En el corifeo tenemos las tristes hijas de la noche, maldiciones, furiosas vacantes. Apolo les dice, monstruos que todos aborrecen y sois objeto de odio de los dioses. En el corifeo ella se llama una vieja, ¿sí? Hijas de noche también. Bien, ahora, durante la intervención de Atenea en la segunda parte de la obra, vamos a ver un cambio. Primero, Atenea las llama diosas, diosa antigua, deidades, severas deidades, y luego ya pues vienen como otros nombres que bastante diferentes: vecinas, bendiciones, servidoras, ancianas venerables. Ahora, después de la intervención de Atenea al final de la obra, cuando ya ellas están pues vestidas con túnicas moradas, vemos que en el cortejo ya no son niñas, sino que dice grandiosas hijas, ya no niñas pequeñas de noche, ¿sí? Ya no son niñas, ya son adultas, por decirlo así. Y también benevolentes y leales, diosas augustas, para finalmente terminar con este nombre, Euménides. El nombre Euménides pues aparece solo como título de la obra. Digamos que a las erinias también se las llamaba Euménides, es una antífrasis utilizada para evitar su ira cuando se pronunciaba su verdadero nombre. Bien, esa es pues como la transformación del nombre a través de esta obra. Y acá entonces podríamos ubicar, ¿sí? De alguna manera en el registro real las niñas, los monstruos y las furias, de acuerdo sobre todo al momento de la obra en donde más que palabra pues había gemido y gritos. Luego en lo imaginario tenemos diosas antiguas, severas deidades y ancianas. En cuanto Atenea las nombra en relación a ellas, es decir, diosas como Atenea, que también era una diosa. Y en lo simbólico tenemos vecinas, grandiosas hijas, ya no niñas, benevolentes y augustas, simbólico en la medida en que pueden dialogar y pueden expresar sus votos, ¿cierto?
Y digamos todos estos nombres anudados por el nombre de las Euménides, que es aquel que les permite un lugar en Atenas, ¿sí? Una especie de ciudadanía. Bien, rápidamente, antes de terminar, voy a pasar un poquito por el nombre de Orestes, que de alguna manera como que dijimos, bueno, no nos podemos extender, pero pasemos también por esos nombres de Orestes. Em, Tenemos que las erinias las llaman cervatillo, lo llaman, perdón, las erinias lo llaman cervatillo, presa, matricida, miserable, extranjero, perro, asesino. Y ya muy al final, entonces lo nombran como Orestes. Apolo, en cambio, lo llama Orestes desde el inicio de la obra. Atenea le dice extranjero, suplicante, y solamente cuando ya Orestes sale del juicio, entonces lo va a llamar por su nombre, Orestes. Más tarde incluye la palabra varones en algunas cosas que conversa con las personas pues, que están ahí en el juicio. Y Orestes al principio se presenta como Argivo. Argivo pues quiere decir una persona pues de la ciudad de Argos. Y luego como varón, ¿sí? Es bonito porque Orestes al final, no al final, en alguna parte como que yo ya se siente pues como que le fue bien en todo este juicio, dice, algún griego dirá, este varón es de nuevo Argivo. Bueno, terminando entonces con esta transformación de los nombres de las erinias y un poquito con este de Orestes, nos podríamos preguntar cómo lograr, digamos, como este nudo que se logra pues aquí en las erinias en un proceso de paz. Y para eso le doy la palabra a Felipe, Bueno, pero antes de que se la des, que conversa yo quería señalar una cosa de esta lista que es muy bella, sobre la manera como las erinias, nuestras voces superyoicas, nos tratan a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando nos tratamos con epítetos y con insultos que son justo del orden de lo superyoico, ¿cierto? Presa, miserable, extranjero, perro, asesino, todos los insultos que ustedes quieran están en este orden de ideas. Entonces, es muy bello cómo él va a lograr, de acuerdo con esto que plantea Marcela, el antes, Orestes también va en esa reconquista, ¿sí? Algún griego dirá, este varón es de nuevo Argivo. Él había perdido su condición de Argivo desde el momento en que mata a su madre, ¿cierto? En ese momento subjetivo tan difícil, pero lo reencuentra a partir de todo este tratamiento de sus voces superyoicas, de las erinias, por parte de Atenea, para lograr reencontrarse a sí mismo, reencontrar su palabra y reencontrar su nombre. Eso es muy bello. Bueno, vamos entonces a escuchar el audio el video que nos dejó también, que nos dejó Felipe, él es estudiante de ciencias políticas en la UNAD y pues está muy enterado de todo lo que ocurre en el proceso de paz en Colombia, ¿cierto? Y pues no, estaba en un evento hoy, por eso no nos pudo acompañar. También esperamos a ver si de pronto llega, pero dejó listo el video para hoy. Entonces es este, se los voy a presentar. No sé si está ahí, ¿lo ven? Estoy presentando pantalla. No está presentando todavía. Okay. Ahora sí.
No ha empezado. Claro, Ahora Buenas sí. tardes, un saludo para todos y todas. Una de las preguntas centrales de esta conversación y de este momento para concluir ha sido en torno a cómo pensar dentro del proceso de paz estas voces, cómo contar con ellas y sobre todo pues qué hacer con ellas. Ya reconocemos la transformación de la voz, la transformación del significante y la del nombre y cómo se da ese proceso, cómo se da esa transformación en la obra, lo cual nos permite pensarlas en términos del proceso de paz en Colombia. Y para responder esa pregunta, pues que nos hacemos, hay que situarnos indiscutiblemente en la discusión nacional que se está dando en esta materia. Esta semana se cumplieron 5 años de la entrada en vigor del acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 con las FARC y el gobierno nacional, y los avances en materia jurisprudencial siguen siendo objeto de discusión nacional. El Tribunal de Paz o la Justicia Especial para la Paz, que fue creado por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que hemos mencionado en este ciclo de conversaciones, pues ha avanzado en algunos macrocasos en estos 5 años y ha logrado sentencias ejemplarizantes en el marco de la justicia transicional, pero sigue pendiente de temas centrales que reclaman las víctimas y que también reclaman los victimarios. Eh, el llamado de justicia, que es un elemento clave en la obra que abordamos en esta conversación, pues se logra reconocer en el marco del proceso de paz más recientemente a principios de este mes, donde se cumplieron 36 años de la toma del Palacio de Justicia. Y en ese acto conmemorativo, familiares de las víctimas, pues por un lado criticaban que la JEP haya señalado que tiene competencias para investigar los crímenes, y digamos que esa crítica se argumentaba en que esta solo va a garantizar impunidad en los casos. Digamos, es una percepción algo generalizada en el país respecto al tribunal, pero por otro lado las mismas víctimas exigían que el Estado judicialice los responsables que están vivos, aunque la justicia ordinaria en estos 36 años ha dado pequeños pasos, pequeños avances en materia de ubicar a sus responsables y pues condenarlos. Lo que es singular en esta situación es que las víctimas del holocausto pues piden justicia, pero reprochan que la JEP tenga competencias y han manifestado descontento con una razón puntual, y es que este mismo tribunal, la JEP, acogió al general retirado Jesús Armando Arias, que tiene ya una condena previa en el 2019 por la Corte Suprema de Justicia por las desapariciones en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Acá hay una particularidad en la condena porque hay un grito de justicia, tal como lo hacen las erinias en la obra En el Areópago, y que no contentas con la condena, digamos, manifiestan inconformidad, y esa es una puntada clave para entender lo siguiente. La justicia ordinaria, con esta condena que les comenté, digamos, cuantitativamente es alta y opera con contundencia. Sin embargo, esa determinación de culpabilidad que hace la Corte Suprema no es suficiente, porque pues las víctimas piden reparación y piden garantías de verdad en lo que respecta a decir qué pasó ese día, en esos días en la toma del Palacio de Justicia. Pero por otro lado, la idea de que este general que está previamente condenado sea sometido a la lógica de justicia transicional en la JEP, pues cambia, obviamente, porque la condena en términos de privación de la libertad sería considerablemente menor, pero existe la posibilidad de que la reparación y la verdad que demandan algunas víctimas pues sea dada. Claro, eso habría que verlo en perspectiva con el tiempo. Y para darnos cuenta un poco de esto, quiero compartirles un minutico de una pequeña entrevista que da el ex magistrado, que da el ex ministro Carlos Medellín, hijo del ex magistrado Carlos Medellín Forero, que murió en el holocausto del Palacio de Justicia. Y él dice que la JEP, este Tribunal de Justicia Especial, está en mora de llamar a decir la verdad en la Comisión de la Verdad a unos responsables. Él dice nombres propios, y yo creo que hay algo que, más allá del tono que utiliza, pues algo que es importante rescatar e hilar con nuestra conversación. Escuchémoslo. Con el Palacio de Justicia, la JEP
está en mora de llamar allá a la Comisión de la Verdad a los responsables de la toma del Palacio de Justicia, que son los del M-19 que están vivos, a los miembros del gobierno que por acción o por omisión permitieron que mataran a los magistrados, como el ministro Jaime Castro, como la ministra Noemí Sanín, y como los generales involucrados en los hechos del Palacio de Justicia, para que hablen allá en la JEP de qué fue lo que pasó. La JEP está en mora con el holocausto del Palacio de Justicia. Ahí podemos escuchar pues que evidentemente hay una demanda de justicia a nombre propio, él como víctima, pues que naturalmente pide eso, justicia, y reconoce que le ha faltado a su familia. En síntesis, eso es lo que piden en términos generales. Eso es lo que pasa en el proceso de paz. Las víctimas pues piden que digan la verdad, y con eso, con esas voces que demandan verdad, que demandan inconformidad, que alegan garantías de impunidad, es con lo que hay que trabajar, y es un gran reto. Podría uno decir que esas voces vengadoras, esas voces de reproche, esos gritos de justicia, pues deben ser escuchados en las dos partes, tanto víctimas como victimarios, es decir, todos los que pasen por la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que de entrada las personas nombradas como destinatarias de la JEP son aquellas personas que se consideren víctimas por causa, con ocasión o en relación que tengan con el conflicto armado directa o indirectamente. Naturalmente también están los excombatientes de grupos al margen de la ley, los miembros de la fuerza pública, terceros como agentes del Estado, terceros civiles que pueden ser empresarios o políticos, pero el punto es que cada uno de los que se sometan pues pueden estar o en el lugar de las Eriñas o en el lugar de Orestes. Y podría decirse que la Justicia Especial para la Paz pues tiene el lugar de Atenea, y claramente tiene un enorme reto, y es la tarea de persuasión. Cómo demostrar que efectivamente no habrá impunidad, y cómo poner en su lugar, cómo van a tratar con esas voces vengadoras. Bueno, parece que solo permitiendo que esa venganza, esos reclamos de parte y parte sean sometidos a la posibilidad de la palabra, para que esa misma palabra de quienes han procedido bajo la ley del talión, pues dé la vuelta y tenga esas transformaciones que nos da cuenta la obra en esta lectura psicoanalítica. Bueno, ahora entonces les damos la palabra a ustedes, comentarios, intervenciones, preguntas, antes de concluir. Si hay algo en el chat. ¿Alguien se anima? Bueno, era también el espacio para Memo, él no está, pero bueno, voy a citarlo a él también en uno de los grandes aportes que nos hizo en la primera vez que nos acompañó. En esa ocasión, por ejemplo, nos hacía ver que a pesar de la crueldad que pueda implicar la ley del talión, es una ley justa. Eso nos asombró, pero es que nos dio el ejemplo de leyes arbitrarias, absolutamente arbitrarias y crueles, en las que no había algo del orden de la equidad, de la temis inicial. Entonces, tal vez algunos recuerdan el caso de un príncipe que iba a pasar, una señora se atravesó, el caballo relinchó, se asustó, sobresaltando y haciendo algún tropiezo, y eso le valió la vida a la señora. Entonces, eso es absolutamente, no hay justicia y no hay equidad en el pago. La falta no era acorde ni proporcional con el castigo, o sea, el susto del caballo no valía la vida de la señora. En ese sentido, la ley del talión se hace justa, puesto que ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y en cierta manera es la base de la justicia transicional, en la medida en que la justicia transicional va a implicar algo del orden de la reparación, ¿cierto? Que va a diferenciarlo
con lo que es la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria, por ejemplo, el caso que mencionaba Felipe, nos había comentado que este señor está condenado a 35 años de prisión por la justicia ordinaria. Pasar a la justicia transicional va a implicar una rebaja de pena, pero va a implicar también algo del orden de una restitución, de una compensación. Ahora, la verdad está en juego en las dos justicias, solo que en la justicia ordinaria la verdad es conseguida a partir de argumentos, de deducciones, ¿cierto? Mientras que en la justicia transicional se trata absolutamente de que sea el sujeto responsable el que pueda declarar la verdad de esas cosas, o por lo menos su verdad. Entonces también es como ver estas invenciones humanas, ¿cierto? Estos intentos humanos que se someten a las lógicas significantes y a las lógicas lógicas o físicas de la voz, ¿cierto? Que la voz, también lo aclaramos la vez pasada, la voz se incorpora, por eso el cambio de tono implicó una incorporación de un tono, mientras que la lógica de los significantes estaría en el registro de las lógicas de las oposiciones simbólicas, como lo han planteado Marcela y Sebastián. No sé, Marcela, Sebastián, si tienen algo más que quisieran aportar. No, yo quisiera comentar que yo sí me quedé muy impresionada de, digamos, todas las lecturas que hicimos de la obra durante el año. O sea, como al principio uno creía que entendía y le parecía una obra maravillosa, y a medida que la fuimos trabajando, después se queda uno es como sorprendido de que una obra de estas pueda decir tantas cosas y nos pueda ayudar pues como a entender conceptos tan complicados como es el super yo. Para mí era un término eh, que sí lo podía definir, pero no lo podía comprender completamente. Pues bueno, tampoco es que lo comprenda hoy completamente, pero sí me ayudó bastante como a decir, bueno, ¿y el super yo finalmente qué es? Entonces quería compartir eso pues como en términos de la experiencia de leer esta obra de estilo. Sebastián, ¿algo más que quisieras aportar? En la misma, en realidad el mismo tema, cuando uno lee una de estas obras clásicas, específicamente del registro simbólico, pasan maravillas, uno encuentra maravillas. Y creo que eso no se debería olvidar, yo creo que se debería fomentar más la lectura de los clásicos desde una perspectiva analítica. Yo creo que esa es una de las únicas, bueno, una de las mejores maneras de aprender psicoanálisis. Sí. Y a mí, pues, como les sí, decía Marcela. No, si les contábamos lo que íbamos a hablar sobre lecturas, pero es a cambio de tema. Entonces, Bueno, sí, no, ya para ir yendo, pues también de mi parte yo quedé asombrada y fue una lección, como les decía ahorita, una lección clínica muy bella, darme cuenta de cómo las protagonistas realmente, tal como el título lo dice, son las Euménides, y de lo que se trata es del tratamiento de las voces. Cuando comenzamos esta investigación, eso fue en abril, y al mes siguiente fueron las protestas en Colombia, y también propusimos una conversación sobre cómo ir de la protesta al diálogo en Colombia. La protesta implica un tono, el diálogo implica otro tono, ¿cierto? Del monólogo de la protesta al diálogo, a la interlocución entre dos, y veíamos que la única posibilidad o el aporte que podía hacer el psicoanálisis desde ahí es esclarecer que lo único que permitiría pasar de un lado a otro sería una oreja atenta, una escucha atenta y diferenciada desde los tres registros que propone Lacan, ¿cierto? Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo que no nos imaginábamos era que la obra de Esquilo, que venía en la reflexión sobre el proceso de paz, nos iba a mostrar ya
respuestas en ese sentido, ¿cierto? Una oreja que pueda identificar los registros de la voz, los tonos de la voz superyoica, tratar de manejarlos, entender estas mecánicas del manejo de la voz, de lo real, y reconocer en las demandas, en las protestas, en los gritos airados, las heridas. Reconocer en esos gritos airados de los jóvenes o de todos aquellos que protestan, sea en el orden del tribunal o en las calles, o por todos los medios, aún por los medios, por las redes sociales, reconocer que en cada uno de ellos podemos encontrar algo del sujeto Orestes y algo de las voces superyoicas. Otros aspectos también, pero que esencialmente en todo grito de justicia es necesario diferenciar nuestra oreja para reconocer lo que va en el orden superyoico y lo que va en el orden del sujeto, que es lo que ocurre con el video que pone Felipe de este señor Medellín, ¿cierto? Uno ve la contundencia de su tono superyoico, pero también algo de lo justo en términos subjetivos. Es muy, muy esclarecedor esto. Sabemos que estas reflexiones pues, difícilmente llegarán a la mesa de paz o a la Comisión de la Verdad, pero por lo menos, lo digo como lo dice Freud, no importa que no llegue a muchos, lo importante es que al menos nos esclarezca a nosotros, ¿sí? Y ver cómo el proceso de paz interior en cada uno va a implicar la posibilidad de transmitir esa paz hacia afuera. En alguna de las sesiones les comentaba cómo una de las jóvenes más violentas en términos en esas épocas de la protesta, cuando se encuentra en el trabajo analítico, con sus voces superyoicas que la llevaban a esa protesta desde esa misma dimensión de consignas de protesta, logra encontrar ese partener superyoico que tenía en su casa, y una vez que se libera de ese partener, el tono respecto a las protestas y a la demanda de justicia cambia. Eso no implica que no deje de demandar justicia, pero el tono ha cambiado de tal manera que ya logra incluir el diálogo dentro de esos procesos o esas demandas de justicia y de paz en su ámbito, que es ámbito pues, de estudiantes, de alumnos, donde hay un grupo amplio, una masa amplia. Entonces es ahí donde vemos esa relación entre la psicología colectiva y la psicología individual. Esa chica no va a hacer la paz, pero sí por lo menos en el ámbito no solo de su familia, sino de las personas cercanas, amigos, alumnos, estudiantes, colegas y compañeros de masa. Entonces es otra manera ya de transmitir la paz. Lo mismo haríamos como decía Felipe, con aquellos que están sometidos al proceso de paz. Todos aquellos que quieran acogerse, o sea, encontrar en el lamento, en el reclamo de una víctima, su voz superyoica, pero también su posibilidad de situarse frente a esa voz superyoica, de darle un lugar a esa voz superyoica y de asumirse como sujeto, ¿cierto? Como sujeto que hace parte de una sociedad y que va a trabajar por ella, que va a encontrar un lugar, un nombre donde estar, pero desde ese trabajo subjetivo. Es un imposible, pero es una opción también. De pronto, quien quita que entre nosotros eso se difunda, por lo menos entre aquellos quienes son cercanos. Para terminar, porque les vamos a anunciar que va a haber un cambio en lecturas, como estas lecturas son desde Lacan hacia Freud, queremos terminar
con una imagen muy bella que Freud nos proporciona sobre lo que es esa coexistencia. Él lo reconoce en una pintura de un autor del siglo XIX. ¿Quieres comentarles, Marcela, esta pintura, por ¿La favor? ven? Sí, ponerla un poco más Sí. grande en pantalla completa para que se vea mejor. Ok, bien. Bueno, esta imagen se llama la batalla de los Hunos, ¿cierto? Es de un señor Willem von, bueno, el apellido es imposible como de pronunciar, es más o menos de 1850 y se supone que la la pintura describe la batalla de los campos catalúnicos más o menos en el año 451, en la que el ejército huno, liderado por Atila, luchó contra una colisión entre el ejército romano dirigido por Aecio. Pero hay como una especie como de leyenda alrededor que dice que la batalla fue tan feroz que las almas de los guerreros muertos continuaban luchando en el cielo, ¿cierto? Entonces, es planteando como esa división, la batalla abajo, la batalla real y arriba, la batalla pues que continúa. Hay un poema también, ¿sí? Y creo que la pintura se realizó en base a un poema, pero bueno, ahí sí se me perdió como el resto de la información. Bueno, Es del pero lo mismo que nombre. sí, y lo que planteaba Freud era justamente eso, que el super yo tiene esta estructura, es decir, que continúa aún más allá de los cuerpos, ¿cierto? Y es como el lugar, el lugar que aquí el pintor del siglo XIX pone, según la lectura que hace Freud, la venganza superyoica sube a los cielos, se continúa ya, o sea, es indestructible, no hay manera de acabar con ella, realmente algo del orden de lo real, no hay manera de eliminarlo, sino que es necesario saber qué hacer con ella, ¿cierto? En este caso está en la superior, en las Euménides, estas van a la sede que les da Atenea, que es en la gruta. Es en la gruta, ellas van a la tierra porque son hijas de noche y son hijas de la tierra, su lugar es la tierra, pero van desde otra condición. Hay que entender esa gruta como un símbolo de la boca, ¿cierto? Por eso dice al final que desde que la van a acompañar hasta los lugares profundos desde en el interior de la tierra, donde es su prístina morada, es decir, su morada original, porque realmente representan, son símbolos de las voces que a veces nos llegan, no incorporamos y que no nos damos cuenta a veces, como decíamos, unas veces decimos unas cosas y la gente dice, pero ¿por qué me está regañando? Porque, y no, la intención no era el regaño, pero la voz superyoica se impone. Entonces, es muy bonito poder saber que es necesario contar con esas voces superyoicas y poder darles un tratamiento. Eso fue pues lo que aprendimos. Ahora, ese tratamiento no es sin una intervención de lo simbólico, tal como lo muestra en la reflexión de Sebastián. Y esas dos cosas van a permitir entonces un nombre y un lugar como lo plantea Marcela. Creemos que una intervención del psicoanálisis lacaniano en un proceso de paz, cualquiera que sea, será muy conveniente. Hay algunos que no necesitan pasar por ahí, por el psicoanálisis, para darse cuenta. Les recomendamos los videos, el video muy bonito de Diana Uribe sobre los procesos de paz en el mundo y cómo lo logra, por ejemplo, Mandela, ¿cierto? Que es una belleza, ¿cierto? Y que no es posible que en todo se dé
cuando sabemos del tribunal de la antigua Yugoslavia, donde hubo solamente uno que logró dar cuenta de que se logró instituir, fue el único que se sometió a persuasión, pero la gran mayoría de ellos o se suicidan antes, como lo mencionábamos también en una sesión anterior, o finalmente no aceptan de ninguna manera el veredicto, no logran hacerse del lado de persuasión. Hay de todo en esta tierra y en este mundo y en circunstancias tan particulares de cada uno. Pero bueno, esto es lo que pudimos aprender, sacar en claro. Han estado muy callados, de todas maneras en cualquier momento pueden intervenir, pero les agradecemos muchísimo su presencia porque aunque estén hoy silenciosos, nos permiten a nosotros aclarar estas cosas y quizás les sirva a otros. Bueno, como les decíamos anteriormente, va a haber un cambio en el formato de las lecturas desde Lacan. Marcela les hablará al respecto. Sí, estamos revisando todavía qué formato vamos a utilizar el año entrante para las lecturas. Nos vamos a ir un poco más hacia, de pronto, como la parte clínica, ¿cierto? Pero sin dejar de lado estos aspectos, pues, estas situaciones actuales que lo que nos permiten es ejemplificar. Por medio de la página, entonces vamos a estar... no, por medio del correo les vamos a estar enviando información, ¿cierto? Y sobre todo que se puedan remitir a la página, ahí en el chat les acabo de poner la dirección, para que estén pendientes de qué cambios pues vamos haciendo y ya, yo supongo que en enero ya sabremos como qué formato utilizar y les estaremos pues como comentando para que nos sigan acompañando. Sí, no sé si bueno, aquí hay dos direcciones. La primera es de la asistencia de hoy, la segunda pues es de la página de lecturas fundamentales para que la visiten. Ahí pueden encontrar también el video que hicimos para la conversación de hoy y lo pueden ver y eso de pronto les ayuda pues como a entender un poco más de qué se trata esta obra a quienes no la conocen. Y a quienes quieran hacer comentarios, bienvenidos serán, no importa, posteriori cualquier comentario será bienvenido. Le vamos a dar un gran impulso a la página porque seguimos pensando que es necesario pensar con ustedes y pensar con otros estos problemas de la actualidad, que finalmente, como se nos muestra hoy claramente, no dejan de ser, cuando son esclarecidos por la literatura y el psicoanálisis, también problemas eminentemente clínicos. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.